Colores perfectos, imagen perfecta. Presenta. Un nuevo enemigo declarado de la CICIG sale a luz. Hablamos de Marvin Montiel Marín, alias El Taquero, que llegó a la torre de tribunales con un mensaje claro en la playera. De esa narrativa hablaremos en Sin Filtro con la etiqueta SF, la playera, además de la captura de otro exministro del gobierno del Partido Patriota. Pero antes los dejo con la nota. La audiencia de primera declaración en el caso de la muerte de Byron Lima fue retomado por la jueza Claudette Domínguez en el juzgado de mayor riesgo A. El testigo C concluyó este viernes con su declaración, por lo que la jueza decidió proseguir con el testimonio del testigo D. Marvin Montiel Marín indicó que los testigos se encuentran a base de presión por la Fiscalía del Ministerio Público y de la CICIG. En este caso son testigos que están a base de presión, que son testigos a base de mentiras, porque quieren encubrir nombres. Marvin Montiel identificó a los testigos que han declarado en su contra, como el testigo B con el nombre de Edwin Roderico Matías Rodríguez, al testigo C como Carlos Danilo Zúñiga, el testigo D como Sicarito, pero le decía Ochoa, e indicó que eran sus trabajadores y que conforme las declaraciones irá conociendo a más testigos. Entonces, en el inicio de todos estos testigos se da cuenta uno en la forma de que titubean. Marvin Montiel llegó a tribunales con una camisa que llevaba las frases Byron, crimen de Estado y fuera CICIG, indicando el rechazo de dicha entidad. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta. Presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, a este espacio de análisis. Viernes por la noche terminamos la semana, pero el tema que hoy trataremos es esta audiencia que usted veía, vio el reportaje de nuestro compañero David Sanchinelli, pero queremos hacer énfasis en algo, en un detalle. Esa playera negra, letras blancas que portaba hoy Marvin Montiel Marín, alias El Taquero, nos recuerda a una playera similar que vestía en su momento el reo Byron Lima. El mensaje, fuera CICIG, dice El Taquero. De eso hablaremos. ¿Qué trata de decir este señor Marvin Montiel Marín con esa narrativa? De eso vamos a hablar y damos la bienvenida a nuestros analistas, María Alejandra Morales y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches, Ben. Comencemos por el detalle. Esta playera que nos recuerda mucho a los mensajes que llevaba Byron Lima a tribunales cuando estaba en diferentes audiencias. Pareciera un detalle mínimo, pero encierra un significante más amplio. Estuardo. Y creo que aquí tenemos que recordar que ha habido personas que han utilizado playeras para mandar mensajes que de otra manera no podrían enviarlos y que saben que van a tener presencia mediática, cobertura mediática, y que entran precisamente con este atuendo para poder decir qué es lo que piensan y lo que quieren. Aquí básicamente es un rechazo a la comisión, pero no un rechazo que sea un simple rechazo a la CICIG, sino que aquí hay que leerlo en varios contextos. Aquí el análisis obviamente semiótico, el de los signos, es muy importante, ¿verdad? Primero, El Taquero ya es un condenado, eso es lo primero que tenemos que decir. O sea, por más de 800 años. Sí, más de 800 años de condena. Principiemos por ahí. Segundo, hay obviamente un juego aquí entre el caso de El Taquero, el caso Lima y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y no es tanto, digamos, saquemos a la CICIG y todo, sino que la lectura puede empezar por una amenaza, ¿verdad? Y yo creo que el hecho que él haya mencionado quiénes son los informantes o los colaboradores eficaces, que muchos de ellos allegados y asociados a él, unos conocidos, otros no conocidos, pero que dice que poco a poco se van a ir conociendo, creo que también es más una advertencia para quienes están hablando que para la misma comisión CICIG, con la Comisión Internacional. Segundo, también una lectura puede ser una amenaza para la misma CICIG. Lo interesante de todos los que tienen poder dentro de las cárceles es que mantienen sistemas de inteligencia, y no importa cuánto tiempo estén condenados, mantienen sistemas de inteligencia fuera de las cárceles. De hecho, eso les mantiene el poder dentro de las cárceles,
y han de conocer, digamos, quiénes son los investigadores, muchos encubiertos, por ejemplo, de la SIG, muchos encubiertos del MP, muchos encubiertos de inteligencia civil e inteligencia de la policía, y aún muchos encubiertos de inteligencia militar. Entonces, el mensaje es: sé quiénes son ustedes, los conozco y no les tengo miedo, sé que están trabajando con la CICIG, tampoco le tengo miedo a la CICIG. Entonces, las lecturas, digamos, en los niveles, hay que verlas de varias maneras. Y una tercera lectura, yo creo que debe verse muy importante aquí, es la protección también que él debe tener a los aliados que están no solo dentro de las cárceles, sino fuera de las cárceles para él. El poder es muy difícil perderlo dentro de las cárceles, no importa que él sea acusado, de todos modos ya está condenado, pero el poder, para mantenerlo, hay que mostrar fuerza, hay que mostrar temor. Ese es un principio maquiavélico. Siempre hay. Sí, entre ser querido y entre ser temido y ser amado, él está optando por ser temido. Claro. Y esa es la lógica de los narcos y de los grandes criminales que están en las cárceles. Entonces, está aplicando lógica maquiavélica, está enviando mensajes, pero está diciéndole también a la gente que está hablando, porque ya empezó a dar nombres: sé quiénes son ustedes. Sé quiénes son ustedes no es solamente sé quiénes son ustedes. Sé quiénes son ustedes es sé quién es tu esposa, sé quiénes son tus hijos, sé quiénes son tus papás, sé dónde vivís, sé cómo se mueve tu familia, sé dónde estás. O sea, la amenaza es más allá, no es solamente una simple e inocente playera. ¿Qué más mensajes puede traer esta frase "fuera CICIG" que hoy portaba Marvin Montiel Marín, alias el taquero, María Alejandra? Desde mi punto de vista, hay un mensaje bien importante si analizamos hacia quién está dirigido el mensaje que porta en su playera el taquero. Él se está dirigiendo específicamente a ese grupo que apoyó en su momento también a Byron Lima, el mismo grupo que no creía que Byron Lima fuera culpable y que no creía que debería de estar en prisión, el mismo grupo que se pronunció cuando se asesinó a Byron Lima y dijeron que habían matado a una persona que durante todos esos años había sido inocente. Yo veo al taquero queriendo generar algún nivel de empatía con este grupo, y es un grupo que opina, y como lo hizo también en su momento Byron Lima, que la CICIG debería de estar afuera del país. Es este mismo grupo pro impunidad, creo yo, que lo que ha buscado durante mucho tiempo es tratar de confrontar lo que ha hecho la CICIG con un área específica, digamos, de la sociedad guatemalteca que rechaza o que tiene mucho pavor por las ideas de izquierda. Entonces son estas mismas ideas que se han ido vendiendo constantemente para tratar de desgastar la figura de la Comisión Internacional en contra de la impunidad, y que creo que es lo que vuelve a hacer el día de hoy el taquero: decir, aquí hay algún tipo de trato, yo soy también una persona inocente, véanme a mí y vean el reflejo de Byron Lima en mi persona, soy un caso prácticamente similar y por eso siento la libertad de ponerme una camisa igual que él y decir que fue un crimen de Estado. Tal vez más adelante podemos poner el comparativo de los mensajes que cada una de las playeras enviaba. La playera de Byron Lima decía preso político, y es como el seguimiento de esa historia, digamos, después de haber sido un preso político fue asesinado, y hoy esto debería de ser, lo deberíamos de catalogar como un crimen de Estado, porque el Estado lo mató de forma indirecta por haberlo dejado dentro de la prisión. Entonces creo que tiene mucho que ver con la empatía que se quiere generar con ese sector específico de la sociedad, que recibiría con mucha satisfacción una postura de este tipo, pero que no es una postura tampoco creíble, porque parte del ataque que hace el taquero en las declaraciones que daba el día de hoy se refiere a que hay personas, hay testigos que son falsos, que probablemente fueron contratados por el Ministerio Público o por la misma CICIG, o están siendo presionados para que den este tipo de declaraciones, pero hay una lógica también en los procesos de investigación, ven, y yo como ente investigador no puedo tomar una declaración para considerarla dentro de mi investigación si no coincide con la información que yo he recabado, y esa información no son únicamente, digamos, las declaraciones de algunas personas implicadas o testigos, etcétera, son otras pruebas contundentes que tienen que encajar y que tienen que coincidir con la versión que cada uno de las personas que se acerca a declarar me dé. Claro, no podemos dejar de lado que la relación entre Byron Lima y Marvin Montiel Marín en un momento fue cercana. Suponemos que intercambiaron muchos diálogos, muchas conversaciones, y ahora con estas playeras el señor Marvin Montiel pareciera querer buscar lo que dice María Alejandra, una empatía con ese sector que veía una injusticia en Byron Lima o que lo veía como un líder. El problema aquí es que él es el acusado
Estuardo, por ejemplo, de haber planificado este acto para terminar con la vida de Byron Lima? No estoy muy seguro aunque la busque, la logre, la empatía, me refiero. Digamos, Porque, lo está intentando. Sí, intentar no cuesta nada, ¿verdad? Además, Pero después... está tomando temas, está agarrando temas que ya generan empatía, digamos, dentro de la gente. Sí hay algún tipo de oposición a la CICIG en algún sector de la sociedad guatemalteca. Sí, pero que un reo de 800 y de los crímenes que por los cuales ha sido condenados esté en contra de la CICIG, para mí jugaría en el lado opuesto. Claro, es que eso es lo que primero no generaría empatía, sino generaría disgusto con relación al reo condenado por 800 años. Verías una utilización exactamente, burda. Y sería... Pero por eso es que yo no voy tanto a los mensajes, digamos, a los mensajes externos. Yo entiendo que habrá gente, y hay mucha que no quiere la CICIG en Guatemala, y que para eso pues ha utilizado, digamos, niveles de opinión y todo eso. Pero ellos son muy abiertos en decir las razones por las cuales no las quiere. No quiere por el sistema de, digamos, cómo ha llevado la investigación, porque ha habido testigos, colaboradores eficaces que han sido entrenados, ¿verdad?, para decir cosas que al final no les consta o no son ciertas. O sea, la CICIG también tiene su historial, tampoco no nos perdamos en eso. Pero de eso a que logre un reo como el taquero empatía, sería bastante difícil, menos en estos que tampoco quisieran ser considerados. Por eso es que yo voy más hacia los mensajes de amenaza, los mensajes de decir, digamos, ¿cuáles son las declaraciones? Que lo importante son las declaraciones. Sé quiénes están hablando, sé quiénes son, hasta dio los nombres. Eso significa conozco la familia, conozco sus hijos, conozco cómo se mueven. ¿Por qué? Porque siempre lo hemos dicho aquí, el poder en las cárceles no se mantiene en las cárceles, el poder en las cárceles tiene un componente externo muy fuerte. Yo decía que una de las grandes investigaciones que no hemos hecho, no solamente periodistas, sino sobre todo el sistema de justicia en Guatemala, es, por ejemplo, el negocio del movimiento de presos, cómo los presos eran trasladados de cárcel en cárcel. Ojo que un preso no se puede trasladar de cárcel a cárcel si no hay la aprobación de un juez. Entonces hay toda una infraestructura de jueces, una infraestructura de familias, una infraestructura de medios, una infraestructura de dinero, una infraestructura las declaraciones aún de los testigos dan cuenta que, de hecho el que trabajaba por ejemplo con la esposa, ¿verdad?, da cuenta que cómo entraba la droga, quién era la que entraba, y dan cuenta que era la señora Castañeda Torres, ¿verdad? Era la encargada de introducir no solo la granada y los explosivos, sino también la droga. Esto lo dice el mismo seguridad de la esposa del taquero. Entonces, no sé si logre empatía, pero el mensaje está siendo lanzado. Creo que es es un mensaje interno y, por supuesto, el susto es fundamental para decir también sé quiénes están afuera, sé quiénes están hablando, pero también sé con quiénes están hablando. Investigadores de la CICIG, investigadores del MP, investigadores quieren detener ese proceso. Correcto. Entonces, y conste que tienen una infraestructura afuera, ese es mi punto, que les puede funcionar en cierto momento, pero el mensaje es, los conozco. Yo sé que ustedes están ahí, sé quiénes son, y no solo quiénes son, sino quiénes son todos los familiares que están alrededor de ustedes. En realidad es una amenaza, pues. bueno, vamos al primer corte de la noche, la etiqueta SF, la playera. Estamos hablando de esa polémica playera y de los mensajes que trae consigo. Volvemos luego de la pausa.